En España hay 4 sitios llamados Monte Aragón, uno de los cuales ya vimos en el canal. Y solo uno está en Aragón. Hoy os voy a hablar del castillo de Monte Aragón, situado a las afueras de Huesca. No es casualidad, ya que el propósito de su construcción fue emprender la conquista de la ciudad. Los primeros reyes de Aragón bajaron del Pirineo y se lanzaron a la hoya de Huesca y el Valle del Ebro. Huesca se convirtió entonces en objetivo prioritario. Sancho Ramírez ordenó su construcción y residió en él. Y también fue enterrado allí, cuando murió intentando conquistar la ciudad. Con el tiempo, varios reyes de Aragón fueron enterrados aquí, incluyendo a Alfonso, el Batallador. Esto fue posible al ser, además de castillo, abadía. Desde un principio la abadía tuvo un poder y unas rentas enormes. Aunque tras la conquista tuvo que ceder parte de sus privilegios al recién establecido obispo. Tras la conquista de Huesca, Monte Aragón perdió su sentido militar. La frontera pronto se desplazó al sur y durante varios siglos no hubo batallas en estas murallas. Tras la muerte de Martín I fue elegido Fernando I de Trastámara como nuevo rey de Aragón. Jaume II de Ursel, otro de los candidatos, se rebeló y mercenarios a su servicio ocuparon Monte Aragón. Fernando recuperaría posteriormente su control. A finales del siglo XV un incendio hizo que se perdiese buena parte del patrimonio artístico e histórico de la abadía. La creación de los obispados de Jaca y Barbastro fue el principio del fin, ya que muchas de las rentas de la abadía fueron asignadas a las nuevas diócesis. La desamortización del siglo XIX supuso su abandono definitivo. Expoliado y utilizado como cantera, el castillo de Monte Aragón quedó reducido a ruinas. Esta fue la historia del castillo de Monte Aragón. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, con más lugares a descubrir.